¿Qué tal, chicos? Buenas tardes. Sí me escuchan, ¿verdad? Me confirman, por favor. Que ganan plata, por lo menos. Sí, profe, sí se escucha. Sí Listo, se bien. escucha. A ver, vamos haciendo un ejercicio de optimización y luego pasamos a los demás temas, ¿ya? Un ejercicio que por lo general siempre lo saben tomar, así que vamos a hacerlo ahorita, ¿no? Me piden encontrar las dimensiones del cilindro circular recto. Profe, compartiendo pantalla. Profe, no está compartiendo. ¿Cómo? No Ah, no está estoy compartiendo compartiendo nada. pantalla. Mm. Ya, gracias por avisarme, disculpe. Ya, ahí sí, ¿verdad? Ahí sí ven, ¿verdad? Sí. Bien, me Ahí piden sí. encontrar las dimensiones del cilindro circular recto de volumen máximo, de volumen máximo, que puede inscribirse, que puede inscribirse eh, en un cono circular recto, en un cono circular recto. Este cono dice que tiene radio R, un radio R grande y altura H grande. ¿Ya? Bien, entonces miren, me piden encontrar las dimensiones del cilindro circular recto. Vamos a hallar las dimensiones de un cilindro. Este cilindro tiene que tener volumen máximo. Pero a su vez, este cilindro tiene que inscribirse en un cono circular recto. Es decir, el cilindro tiene que estar dentro del cono. Ya, entonces vamos nosotros a tener algo como esto. Aquí voy a tener a nuestro cono. De esta forma. Ahí está el cono. Este cono tiene, como lo indica el problema, tiene un radio R grande. O sea, este radio R grande es conocido, solo que, bueno, me lo dan en letra, no en número. Tiene un radio R grande y tiene una altura H grande en este cono. Entonces, R grande y H grande son constantes. Solo que el problema me lo da como letritas, nada más. Bien, entonces nuestro cilindro tiene que estar dentro del cono. Obviamente el cilindro lo vamos a centrar aquí mismo, ¿no? Aquí en el centro de esta circunferencia va a estar también el cilindro, ¿no? Entonces, por ejemplo, algo como esto, así. Bueno, a ver, parece que... A ver, déjenme hacer primero las líneas verticales. Primero aquí y luego aquí. Ahí es más fácil. Listo, entonces aquí vamos a tener a nuestro cilindro. Tanto el cono como el cilindro tengo que ubicarlo aquí mismo, ¿no? Para que toda la figura tenga simetría, es por eso, para que la figura tenga simetría. ¿Ya? Entonces ahí miren, ustedes pueden observar este cilindro va a tener una altura H pequeña y va a tener un radio, como ustedes pueden observar aquí, un radio R pequeño, porque es más pequeño que el R grande acá, ¿no? ¿Qué es lo que yo tengo que encontrar? Tengo que encontrar las dimensiones del cilindro. Entonces tengo que encontrar cuánto vale H pequeña y cuánto vale R pequeña. Eso es lo que tengo que encontrar. ¿Ya? Pero, a ver, ¿qué es lo más importante de los problemas de optimización? Tú tienes que buscar la palabra donde diga máximo o mínimo. Eso es lo que tú tienes que buscar primero. Entonces, aquí está la palabra máximo. Pero máximo, ¿qué cosa? Ah, ya, volumen máximo.
Ya, volumen máximo. Entonces quiere decir que tú vas a iniciar por el volumen de la figura. ¿De cuál figura? De la que tú quieres calcularle las dimensiones. Yo quiero calcularle las dimensiones al cilindro, entonces voy a trabajar con el volumen del cilindro, que eso es pi por el radio al cuadrado por la altura. ¿Ya? Como te dicen volumen máximo, quiere decir que la derivada del volumen debe valer cero, porque el volumen debe ser máximo, ¿no? Entonces, el volumen yo lo tengo aquí, como ustedes pueden observar. ¿Ya? Pero el volumen debe estar en términos de una sola variable. Los problemas de ustedes deben estar en términos de una sola variable, no pueden estar en términos de dos variables. ¿Ya? Entonces, a ver, aquí tengo las dos variables, r cuadrado o la r y la h. Tengo que sacar una de esas dos. Y para poder sacar una de esas dos variables, tengo que ayudarme del gráfico. Con este gráfico ustedes pueden aplicar identidades trigonométricas, Pitágoras, semejanza de triángulo, lo que sea que a ustedes se les ocurra. ¿Ya? Con tal de poder hallar esa relación, ¿no? A ver, miren, nosotros vamos a tener lo siguiente. Voy aquí a pintar con verde. Desde este punto acá arriba, trazando aquí hasta este punto acá abajo. Y de aquí hasta acá. No sé si ustedes pueden observar, pero aquí se me ha formado un triángulo. ¿Ya? Este triángulo grande, voy a ponerlo acá. Este triángulo grande tiene una altura de ¿cuánto? Una altura de h grande y tiene un radio de r grande, una base de r grande. ¿Sí? El triángulo grande. Ahora yo también puedo formar un triángulo más pequeño. Aquí miren, ¿ve? Con el centro del cilindro. El centro del cilindro y este punto de aquí. Entonces aquí se me forma un cilindro, perdón, un triángulo más pequeño. Como ustedes pueden observar ahí. Ese triángulo, ¿dónde está? Está aquí, miren. Ahí está ese triángulo. ¿Cuánto vale la base de este triángulo? La base viene a ser el radio del cilindro. No sé si pueden percatarse. Entonces la base vale r pequeño. ¿Sí? Y la altura de este cilindro, ¿cuánto va a valer esta altura de aquí? Esta altura de aquí, si ustedes pueden observar, va a ser igual a el h grande. El h grande es todo esto. Pero a ese h grande le tengo que quitar el h pequeño, miren. Todo este h pequeño le tengo que quitar. Entonces, a h grande le quito el h pequeño y me queda esta altura del triángulo que está aquí. Entonces, esta altura de aquí no es nada más que h grande menos h pequeño. ¿Sí? En cambio, h grande viene a ser la altura de todo el triángulo. Ya no sé si hasta ahí tienen alguna preguntita, chicos. O si estamos claros. Ya traten de decirme, ¿no? Si tienen alguna pregunta, ahí la dicen. Bien, entonces a ver, aquí podemos hacer semejanza de triángulos. Yo puedo decir la altura del triángulo grande, que sería h grande, dividida para la base del triángulo grande, que sería r grande, va a ser igual a la altura del triángulo pequeño, que es h grande menos h pequeño, sobre la base del triángulo pequeño, que sería r pequeño. ¿Ya? Y entonces de aquí ustedes tienen que despejar una de las dos variables. ¿Cuáles? O h pequeño o r pequeño. H grande y R grande no, porque recuerden que esas son constantes. Esas constantes te las da el problema, miren. La altura y el radio y la altura del cono. Solo que te la da con letras, no con numeritos. ¿Ya? O sea, estas dos son constantes. Ya, a ver, entonces esta R chiquita la mando acá a multiplicar, te quedaría H grande sobre R grande por R, eso va a ser igual a H grande menos H pequeño, y como pueden observar aquí sale más sencillo despejar el H pequeño, ¿no? H pequeño va a ser igual a H grande menos H grande sobre R, por R pequeño. Ese sería nuestro H pequeño. Este H pequeño lo vamos a reemplazar en la fórmula del volumen, le vamos a poner aquí reemplazo. Reemplazo en la fórmula del volumen, el volumen te quedaría, volumen va a ser igual a pi por radio al cuadrado por h, pero h vale
O sea, h pequeño vale h grande menos h grande sobre r grande por r pequeño. ¿Ya? Bien, entonces, miren, aquí ya tengo el volumen en términos de una sola variable, porque recuerden que la h grande y la r grande son constantes. La única variable es la r chiquita. Ya, entonces, a ver, para poder derivar esto de aquí, para poder derivarlo más rápido, vamos multiplicando mejor todo esto. Aquí multiplicando este por este quedaría pi h grande por r cuadrado menos este por este sería pi h, perdón, pi h grande sobre r grande por r al cubo. Listo, ahí tengo el volumen en términos de el radio pequeño, que sería el radio del cilindro. ¿Alguna pregunta hasta ahí, chicos? ¿Alguna pregunta? Ya, entonces, a ver, ese es el volumen, pero ahí no termina el problema, porque yo quiero que el volumen sea máximo. Sí, quiero que el volumen sea máximo. Entonces tengo que derivar este volumen. Derivo el volumen y la derivada debe valer ¿cuánto? Debe valer 0. Entonces vamos derivando este volumen. Recuerden que la h grande y la r grande son constantes. Obviamente esta variable pi o esta letra pi también es constante. Solamente la r es la que está cambiando, ¿no? Entonces derivemos esto. Pi h r cuadrado sería 2pi h por r. Menos, y derivo lo de acá, y sería, esto es constante, ¿no? Pi h grande sobre r es constante. Solo derivo r al cubo, que sería 3r al cuadrado. ¿Ya? Recuerden que aquí no tienen que multiplicarlo por r', ¿no? No tienen que hacer eso ahí. No es razón de cambio, es optimización. ¿Ya? Bien, entonces para que el volumen sea máximo, esta derivada debe valer 0. Y por lo tanto te quedaría que 2pi h grande por r pequeño menos 3 veces pi por h grande sobre r grande por r al cubo, todo esto debe ser igual a 0. Y con esto ya podemos despejar cuánto vale nuestra, perdón, aquí no es r al cubo, sería r al cuadrado. Ya con esto podemos despejar nuestra r, ¿no? Ya ver, vamos viendo que se elimina. Por ejemplo, si divido para pi, se va a la variable pi. Si divido para h, se va a la h. Ya, entonces aquí te va a quedar 2r menos 3 sobre r grande por r chiquita al cuadrado va a ser igual a 0. Saco factor común la r y te va a quedar aquí 2 menos 3r grande por r igual a 0. Y la primera solución te queda r igual a 0, ¿no? Obviamente esta solución no tiene sentido porque es un radio. Y un radio es positivo y es mayor a 0. Entonces no puede ser radio 0. Entonces esta solución no sirve. La otra solución es 2 menos 3 sobre r grande por r pequeño igual a 0. Y por lo tanto, si ustedes despejan r pequeño, te va a quedar 2r grande sobre 3. ¿Ya? Y esta sería la única solución que hay para poder hallar las dimensiones del cilindro de volumen máximo. Como ya tengo cuánto vale la R, ya puedo hallar cuánto vale la H. Entonces aquí tengo que H es igual, H pequeño, ¿no? Aquí. H pequeño es igual a H grande menos H grande sobre R grande por R pequeño, pero R pequeño vale 2R sobre 3. ¿Ya? Reemplazando, ¿no? Aquí pueden notar claramente que se cancelan las R y te va a quedar H grande menos, aquí quedaría 2H tercios. Y por lo tanto te quedaría que H pequeño, perdón, H pequeño va a ser igual a H tercios. Si ustedes resuelven esto, ¿no? Listo, aquí ya tenemos cuánto vale H pequeño y cuánto vale R pequeño. Esas son las dimensiones del cilindro que está dentro de un cono y tiene volumen máximo. No sé si tienen alguna pregunta, chicos, alguna pregunta con respecto a este ejercicio.
Profesor, ¿por qué al momento de derivarlo la B' se hacia cero? Porque tú quieres que el volumen sea máximo. ¿Cómo haya los máximos? O los mínimos, no importa. Máximos, mínimos. ¿Cómo se hallan los máximos o los mínimos? De una función. Por ejemplo, tienes una parábola cóncava hacia arriba. Mira, ¿qué pasa con este puntito de aquí? ¿Qué crees que sea ese punto? ¿Máximo o mínimo? Máximo. 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 ¿Y aquí cuánto vale la derivada ahí? Ahí, en ese punto. Cero. Cero, porque la pendiente vale cero. Entonces la derivada vale cero. Lo mismo pasa si la parábola es cóncava hacia arriba. Si es cóncava hacia arriba, entonces aquí en este punto, que sería el mínimo, este sería el máximo, ¿no? El mínimo, aquí la derivada también vale cero. ¿Ya? Entonces, en los problemas de optimización, tú vas a trabajar con máximos o mínimos. Es decir, tienes que derivar la función y esa derivada vale cero. Tanto para el máximo como para el mínimo. Da igual, va a salirte lo mismo. ¿Alguna pregunta, chicos? ¿Alguna pregunta? ¿Sí quedó claro eso de ahí? ¿Quién preguntó eso? No me acuerdo. Sí, profe, gracias. Ya, sí. ¿Alguna pregunta, chicos? Ahí simplificó, profe. Ahí abajo. ¿Dónde bajo? ¿Aquí? No, abajo. Ahí, sí, sí, sí. Aquí, ¿sí? Aquí, claro, simplifiqué. O sea, dividí para pi y también dividí para h. Ahí. ¿Ya? O mandas todo al otro, o mandas un término al otro lado, igual se van a simplificar, o sea, es lo mismo. Bien, entonces miren, así es como ustedes deben resolver los problemas de optimización. En el caso de que no estuvieron en la clase de ayer, pónganse a ver el video del día de ayer, que ahí resolvimos algunos problemas. Así que ya, pues, Profe, ¿cuál es la respuesta final de este ejercicio? háblame un poquito duro, por favor. ¿Cuál es la respuesta final del ejercicio? ¿Cómo? La respuesta final. Aquí está. Es que lo que te piden son las dimensiones del cilindro. Mira, encontrar las dimensiones del cilindro. ¿Cuáles son las dimensiones de un cilindro? El radio y la altura. Entonces el radio salió 2/3 del radio grande y la altura salió 1/3 de la altura grande. Sí, sí, está claro, sí. Que el problema te da el radio grande y te da la altura grande. Solo que te lo da el Netras, pero te las da. O sea, son constantes esos valores. Esta R grande y esta altura grande son la altura del cono y el radio del cono. ¿Sí? ¿Alguna otra preguntita, chicos? ¿Alguna otra pregunta? A ver, miren, vamos haciendo en la mañana una chica, no me acuerdo quién fue, me envió un problema que les habían tomado, pero también estaba en el deber. Déjenme ver si está aquí. No está en este deber, no está. Era un problema de como una circunferencia. No me acuerdo bien. Miren, este deber es de optimización. Ya, el día de mañana yo voy a ver si les grabo todos estos problemas y se los subo al canal para que ahí los revisen. Es porque no podemos resolver en una clase todos estos problemas, no vamos a perder tiempo y no avanzamos. Trato de resolver los problemas más complicados que yo vea de optimización. Ya, déjenme buscar un momento en el grupo que una chica lo envió. No me acuerdo cuál era ese problema. Vamos a ver si lo tengo en la galería.
Aquí está, aquí estaba. A ver, por aquí andaba, sí, aquí andaba, pero... Ya, sí, aquí está. Sí, aquí está, a ver, voy a... Miren, voy a enviárselos al grupo para no estar copiándolo todo, porque es un poquito largo, y ustedes lo van leyendo, ¿ya? Yo les voy a hacer el gráfico acá, porque el gráfico también te lo da el... El ejercicio también te da el gráfico. Ya, voy a subirlo ahorita al grupo, si ustedes pueden, miren en el grupo para no estar escribiendo todo, porque después pierdo más tiempo escribiendo todo. Ya, ahí lo envié, chicos. Por favor, si pueden, descárguenlo para irlo leyendo. Yo les voy a hacer el gráfico acá porque el problema sí da el gráfico. Ya. Esos son los únicos datos que me da el problema. Si me da esa gráfica, me la da el problema. ¿Sí? Ya, el problema es súper sencillo. No sé por qué lo resolvieron aquí de una manera más compleja. Ustedes en los problemas de cálculo no necesitan aplicar física. Los problemas de cálculo se resuelven con cálculo, no con física. Por ahí, de repente, tal vez utilicen la ecuación de la velocidad igual a desplazamiento por tiempo, o tal vez la de la velocidad tangencial, omega por r, más o menos así. Entonces, de repente, pero los problemas de cálculo se los resuelven con cálculo, no con física, ¿ya? Eh, No con las fórmulas de física, a eso me refiero, ¿no? Porque en física ustedes aplican derivadas integrales y eso es cálculo. ¿Ya? Entonces, a ver, miren lo que dice aquí el tema. Dice, un escenario circular con radio de 3 metros de longitud. Entonces, el radio de esta figura, voy a poner aquí, miren, el radio de esta figura va a ser de 3 metros. Ya vamos a trabajar en metros, ¿no? Dice que da una vuelta cada 2 minutos. Ojo, muy importante. Una vuelta cada 2 minutos. ¿Qué quiere decir eso? Que da una vuelta es una revolución, ¿sí? Okay. Una revolución cada 2 minutos. Eso quiere decir que si da una revolución cada 2 minutos, entonces da media revolución por minuto. Media revolución por minuto. Dejen ponerlo bien. No, porque da una vuelta cada 2 minutos. Entonces quiere decir que da media vuelta o media revolución por minuto. ¿Ya? Bueno, vamos convirtiendo esto de aquí. Si ustedes se dan cuenta, esto de aquí es una velocidad o una rapidez, ya viéndolo en términos físicos, ¿no? Esto lo convertimos a radianes. Una revolución es, a ver, una revolución es 2pi radianes. Entonces aquí simplificas, ¿no? Revolución se va con revolución, pi, el 2 se va con el 2 y te queda pi radianes por minuto. ¿Sí? Bien, entonces estamos hasta ahí, chicos. Miren, esto de aquí es una rapidez o velocidad, como le decimos en cálculo, no importa, en cálculo no hay diferencia de velocidad y rapidez. Eh, pero miren, esta rapidez, ¿a quién le pertenece? Dice radianes sobre minutos. Radianes se refiere a un ángulo. Y sobre minutos, obviamente, el tiempo, ¿no? Entonces, esto de aquí no es nada más que la rapidez de un ángulo. Ya vamos a ver cuál es ese ángulo.
la rapidez de un ángulo con respecto al tiempo. Eso da pi radianes por minuto. ¿Ya? Espérenme un ratito, chicos. Eh, Espérenme un ratito que voy a agregar una persona. Igual aquí todos pueden verlo. Ya. Ay, ay. Sí, disculpa, es que la había borrado, porque como ese día yo empecé a borrar a todos los que estaban así como que metidos, infiltrados de las clases anteriores, las listas que se dieron, entonces ahí asumo que la borré ella, porque no la tenía en la lista, entonces ya la agregué. Ya bien, entonces, a ver, espero que esté claro hasta ahí, chicos. Esto de aquí es una rapidez de un ángulo, rapidez angular, ¿no? Pero vamos viendo a qué ángulo le pertenece eso de ahí. Vamos leyendo el problema. Dice, una vuelta cada 2 minutos, tal como se muestra en la figura. Dice, una cámara fija en el punto P. Aquí en el punto P vamos a tener una cámara fija, es decir, no se mueve. Este punto P no se mueve. Dice, está a 3 raíz de 2 metros del centro del escenario. Perfecto, entonces a partir del centro, esta cámara está a 3 raíz de 2 metros. Y recuerden que esta distancia no va a cambiar. Primero, ¿por qué no va a cambiar? Porque el escenario solamente va a estar girando, ¿sí? Pero el centro no va a cambiar. Y este punto es un punto fijo, que es lo que dice el problema. Entonces estos dos puntos son puntos fijos. Entonces esta distancia de aquí nunca va a cambiar. El escenario puede dar vuelta, vuelta y vuelta y esta distancia no cambia. El que sí se mueve es este punto M. Este sí se va desplazando mientras la circunferencia va girando, ¿no? Bien, entonces dice aquí, a ver, dice, una cámara fija en el punto P está a 3 raíz de 2 metros del centro del escenario y enfoca a una persona que se encuentra en el punto M. Esta cámara enfoca a una persona que se encuentra en el punto M. ¿Ya? Entonces vamos a ponerle unas flechitas para acá, como que indicando que del punto P enfoca al punto M, ¿no? Dice, determine a qué velocidad varía. Ojo, determine a qué velocidad varía la distancia. A ver, me piden determinar a qué velocidad. Miren, ahí estoy escribiendo, ¿sí ven? Determinar, es decir, voy a encontrar a qué velocidad varía la distancia entre la cámara y la persona. Ah, ya, la distancia entre la cámara y la persona es esta distancia, que le vamos a poner una variable, pongámosle X, o pueden ponerle la letra que ustedes quieran. Entonces, esto es lo que me piden encontrar. Determinar a qué rapidez varía esta distancia. Pero esta distancia yo le puse X, entonces vamos a hallar la derivada de X con respecto al tiempo. ¿Sí? Y ahí viene lo siguiente. En el instante en el que los segmentos OM y OP, en el instante, o sea, cuando... Este problema no es de optimización, es de razón de cambio, sino que me dijeron que lo resuelva, ¿sí? Así que ya, pues. Es un problema un poco complejo, así que... O sea, complejo el análisis, más que todo. No, ya van a darse cuenta que las ecuaciones son sencillas. Pero es complejo el análisis. Dice, cuando los segmentos OM, cuando este segmento y OP,
y este segmento de acá, OP, forman un ángulo de 45 grados. Ya, entonces cuando este segmento de aquí y este segmento de acá formen un ángulo de 45 grados. Y miren lo interesante, que cuando, a ver, voy a dibujarlo así como está aquí. Aquí está el punto O, aquí está el punto P y aquí está el punto M. Cuando estos dos segmentos formen un ángulo de 45 grados, aquí, automáticamente aquí, ¿qué tipo de triángulo se me forma? Un triángulo rectángulo aquí se me forma. ¿Sí? Entonces vamos a este ángulo de aquí le vamos a poner que es un ángulo teta. ¿Por qué teta? Porque varía. ¿Y por qué varía? Porque este punto o el escenario se va a ir moviendo de forma circular. Entonces, por ejemplo, miren, ¿qué pasa si este punto M está por aquí? Entonces, el triángulo va a ser ahora este. ¿Sí ven? Si ese punto M está por acá, el triángulo en cambio ahora va a ser este. ¿Sí ven? Y así sucesivamente. Si el punto M está por acá, el triángulo ahora va a ser el de acá. ¿Sí ven? Ese de ahí. ¿Cuál es la única distancia que no cambia? La única distancia que no cambia es esta de aquí, 3 raíz de 2. Esa es la única que no cambia. ¿Ya? Pero como ustedes pueden observar, este ángulo teta sí cambia. El ángulo teta es el que cambia. Mientras este punto se va moviendo, o sea, por ejemplo, cuando esté por aquí, el ángulo teta se hizo ahora más pequeño. ¿Sí ven? Entonces el ángulo teta varía. Por eso es que me piden allá, bueno, me dan la rapidez del ángulo, ¿no? Y vamos a hallar cuando el ángulo sea igual a 45 grados. Cuando el ángulo sea igual a 45 grados, voy a tener esta figura de aquí. ¿Ya? A ver, ¿y cómo resolveríamos este problema, no? Vamos haciéndole pausa a este problema aquí, así, tal como está aquí. Ya, tal, en este momento. Nosotros ya sabemos que este ángulo está variando, ya sabemos esto aquí. Pero en algún momento, miren, en algún momento, este ángulo tiene que ser de 90 grados, en algún momento. Es decir, en este momento, cuando el ángulo teta sea de 45. Pero solamente va a ser en un pequeño instante y luego va a ir variando el ángulo, ¿sí? Pero yo voy a detener el problema ahí, justamente ahí, porque ahí me conviene, ¿ya? ¿Y por qué me conviene? Porque yo puedo aplicar, por ejemplo, puedo aplicar aquí el seno de teta. ¿Y a qué es igual el seno de teta? Al lado opuesto, que es x, sobre hipotenusa, que es 3 raíz de 2. O podrían haber aplicado coseno o tangente. Bueno, coseno no, porque recuerden que lo que ustedes quieren hallar es la velocidad de x. O sea, tiene que estar de ley involucrada esta variable x. Entonces puede ser tangente, sí puede ser tangente, o puede ser seno. Yo apliqué seno, ¿no? Seno de teta es igual a x sobre 3 raíz de 2. Entonces aquí, en otras palabras, me queda 3 raíz de 2 por seno de teta, va a ser igual a x. Pero recuerden que este ángulo teta varía, ¿ya? Y esta variable x también varía, ¿no? Porque si este punto está por aquí, entonces miren, la variable x viene a ser esta de acá, ¿ya? Cambió, no se hizo más pequeña y así sucesivamente, ¿ya? Entonces, tanto el ángulo como la x varía. Eso hay que tenerlo presente para al momento de derivarlo. Ya, aquí ya tengo la relación, miren bien. La relación entre quién? Entre el ángulo y la x, que son las variables que estaban acá, ¿no? El ángulo y la x. ¿Ya? Si yo derivo esto de aquí, me quedaría 3 raíz de 2 coseno de teta por teta prima. ¿Por qué? Porque teta está variando. ¿Sí? Y esto va a ser igual a la derivada de x, pero la derivada de x, ¿cuánto vale? X prima. ¿Por qué? Porque x está variando. ¿Sí? Y listo, esto es lo que tú necesitas, hallar x prima, porque x prima no es nada más que dx sobre dt. Y eso es igual a 3 raíz de 2 coseno de teta por teta prima, pero teta prima es de teta sobre dt. ¿Sí? Y entonces, ¿en qué momento tú deseas calcular todo esto? Tú deseas calcular cuando el ángulo es de 45 grados. Entonces te quedaría que dx sobre dt va a ser igual a 3 raíz de 2 coseno de 45 grados
por d teta sobre dt, eso vale pi. ¿Ya? Y miren, ahí ya tendrían que terminar de simplificar todo eso de ahí, ¿no? Esto me quedaría dx sobre dt, va a ser igual a 3 raíz de 2. Coseno de 45 es 1 sobre raíz de 2 y por pi. Entonces aquí esto pueden observar claramente que se cancela. Y te queda que entonces dx sobre dt va a ser igual a pi. ¿Y qué unidades tendría? A ver. ¿Quién me dice qué unidades tendría, chicos? Metros sobre minutos. Metros sobre minutos, correcto. Porque la x es una distancia y está en metros. No Y es miren, 3 así. pi. ¿Cómo? No es 3 pi. Sí, perdón, 3pi. Me faltó el 3 de aquí. Gracias, el de aquí. 3pi. Sí, 3pi, ajá. Listo, 3pi sobre minutos. Metros sobre minutos. Y así es como tienen que resolver el problema. Algunos, yo me di cuenta que algunos profesores metieron velocidad angular. Eso no tienen que hacer. Aquí estamos en cálculo de una variable y tienen que aplicar lo que ustedes aprenden. No estamos en física. ¿Ya? Entonces todo se puede, todo, absolutamente todo se puede resolver utilizando lo que es cálculo, trigonometría y todo eso. ¿Ya? ¿Alguna preguntita, chicos? ¿Sí está claro? Profe, disculpe, ¿por qué justo se formaba 90 grados en ese instante? Porque te dice el problema que el ángulo θ vale 45. Entonces, si este ángulo vale 45, si este ángulo de aquí vale 45, ¿ya? Entonces el de acá también va a valer 45. Y automáticamente el de aquí, ¿cuánto te queda? 90 grados. ¿Sí ves? Gracias. Dale, no hay problema. Bien, chicos, entonces ahí quedaría resuelto ese problema, ¿no? Si tienen alguna pregunta, me dicen nomás. Bien, entonces, a ver, vamos viendo ahora sí un tema nuevo. Ya aproximaciones sí vimos, ¿no? Error absoluto, error relativo. Sí vimos eso, ¿verdad, chicos? Creo que sí vimos. Ya, a ver, a ver. Bueno, gráficas ya vimos, tienen que practicar gráficas. Vamos viendo ahora lo que es el último tema de este parcial. De ahí la semana que viene vamos a ver si practicamos full ejercicios para que salgan bien en la lección, taller, lo que sea que tengan en esta semana que viene. ¿Ya? A ver,
El primer teorema que vamos a ver se llama teorema de valor medio para derivadas. Teorema de valor medio para derivadas. Así se llama. Teorema de valor medio para derivadas. Todo lo que se llame teorema de valor medio también se llama teorema de Lagrange. ¿Sí? No sé si ustedes se acuerdan que en el primer parcial también vimos un teorema de valor medio, teorema de valor intermedio. Ok. Entonces, luego le pusimos teorema de Bolzano para un caso especial. Pero de manera general, todos los teoremas que sean así, teorema de valor medio, luego vamos a ver un teorema de valor medio para integrales, que eso es en el segundo parcial, también se los conocen como teorema de Lagrange. ¿Ya? A ver, ¿qué dice este teorema? Dice lo siguiente. Para que lo entiendan, voy a hacer un pequeño gráfico para que sepan qué es lo que vamos a hacer. ¿Sí? Voy a poner una función f de x cualquiera. Vamos a poner aquí sea f de x continua en el intervalo a, b. Aquí está, ¿no? El punto A y el punto B. Y tiene que ser derivable en ese intervalo. Y derivable en el intervalo a, b. ¿Sí? O sea, no debe haber picos ni saltos en este intervalo. ¿Ya? Debe ser una curva suave. ¿Sí? Bien, entonces, a ver. Se cumplen estas dos condiciones, que la función es continua y es derivable. Vamos a suponer que se cumplen esas dos condiciones. El teorema dice lo siguiente, entonces, existe un punto x sub 0 que pertenece al intervalo a, b, tal que la derivada evaluada en ese punto x sub 0 va a ser igual a f de b menos f de a sobre b menos a. ¿Sí? Eso es lo que dice el teorema. Pero esta es una fórmula nada más. Ahora hay que saber qué cosa es esto. A ver, yo tengo aquí esta función que es una curva cualquiera, seno, coseno, parábola, lo que sea, ¿no? Debe ser continua y debe ser derivable en este intervalo, b. Yo voy a escoger estos dos puntos que están aquí, los puntos extremos o los puntos de frontera se podrían llamar, ¿no? A ver, si aquí está el punto A, entonces acá va a estar f de a. F evaluado en A. Si aquí está el punto B, entonces acá en el eje Y va a estar F evaluado en B. ¿Sí? Entonces lo que voy a hacer con estos dos puntos es unirlos en forma de una recta. O sea, voy a unirlos. A lo que yo los uno se me forma una recta. Pero no es cualquier recta. Esa recta tiene un nombre. ¿Cómo se llama? ¿Quién me dice cómo se llama esa recta? Ya le hemos trabajado. No es tangente, es recta secante. Secante. Recta secante, ajá. Recta secante porque toca en dos puntos, ¿sí? Ok. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hallar nosotros? La pendiente de esta recta secante. Para poder hallar la pendiente, tú necesitas dos puntos. Para poder aplicar la fórmula y2 menos y1 sobre x2 menos x1. Entonces, este va a ser el punto P sub 1 y este va a ser el punto P sub 2. ¿Sí? Entonces, el punto P sub 1 tiene coordenadas a, f de a. Y el punto P sub 2 tiene coordenadas B, F de B. Entonces, aplicando la ecuación de la pendiente, esto te quedaría Y2, que sería F de B, menos Y1, que sería F de A, sobre X menos 2, sería X vale B, menos X1, que vale A. ¿Sí? Entonces, esto es la pendiente de la recta secante, pendiente de la recta secante. ¿Ya? En algún punto de este intervalo, A, B, en algún punto de este intervalo, yo voy a escoger un valor x sub 0, por aquí, voy a suponer que está por ahí, no sé dónde está, puede estar por acá, en cualquier parte del intervalo A, B. Este punto lo hago tocar con la función, cae por aquí, y exactamente en ese punto voy a trazar una recta tangente, exactamente en ese punto
trazo una recta tangente. Esta va a ser una recta tangente. ¿Sí? ¿Qué es lo que vamos a hallar? Vamos a hallar la pendiente de la recta tangente. A ver, pero recuerden, ¿qué cosa es la pendiente de la recta tangente? ¿Qué cosa es, chicos? La derivada. La derivada, correcto, derivada. la derivada, perfecto. La derivada, y para que me salga el valor numérico, tengo que evaluarla en un punto, ¿sí? Ok, eso es lo que ustedes han estado trabajando en todo este capítulo. Sacan la derivada, y una vez que tienen la derivada, le evalúan en un punto, en este caso le evalúen x sub 0, y ahí aparece el valor de la pendiente, el valor numérico de la pendiente. ¿Ya? Hasta ahí, chicos, ¿alguna pregunta hasta ahí antes de concluir el teorema? ¿Quién tiene alguna pregunta hasta ahí? ¿Estamos claros hasta ahí entonces? Ya, entonces, ¿qué dice el teorema, no? Dice lo siguiente. Si tú tienes una función continua en un intervalo a, b y derivable en ese intervalo a, b, entonces existe un valor x sub 0 que pertenece al intervalo a, b, tal que, miren, tal que la pendiente de la recta tangente sea igual a la pendiente de la recta secante. ¿Sí? En otras palabras, va a existir un punto x sub 0 tal que estas dos rectas sean paralelas. Eso es lo que dice el teorema de valor medio para derivadas. Que si tú tienes una función continua y derivable en un intervalo a, b, entonces debe existir un punto en ese mismo intervalo tal que estas dos rectas, la recta secante y la recta tangente, sean rectas paralelas. ¿Sí? ¿Alguna pregunta, chicos? ¿Alguna pregunta? ¿Estamos claros entonces? Ya bien, entonces vamos haciendo un ejercicio de este teorema. Dice lo siguiente. A ver, dice lo siguiente. Encuentre el número x sub 0. Encuentre el número x sub 0 que garantiza
el teorema de valor medio para derivadas, si la función f de x es igual a x al cuadrado en el intervalo de menos 1 a 2. ¿Ya? Perfecto, entonces vamos haciendo este problema de aquí. Me dicen que encuentre el valor de x sub 0 que garantice el teorema de valor medio. ¿Cuál es el teorema de valor medio? El teorema de valor medio dice que la derivada evaluada en un punto es igual a f de b menos f de a sobre b menos a. Pero ustedes ya saben qué significa esto de aquí, ¿no? Que la recta secante y la recta paralela tienen que ser, perdón, la recta secante y la recta tangente tienen que ser paralelas en este intervalo, siempre y cuando observen que esta función es continua, porque es una parábola, y es una curva suave porque es un polinomio, ¿no? Es una curva, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que tengo que hallar? Tengo que hallar cuál es este valor de x sub 0. Eso es lo que me dice el problema. Hallar el número x sub 0 que garantiza este teorema. A ver, ¿cuánto vale la derivada de esta función? La derivada de esta función vale 2x. Y por lo tanto, la derivada de esta función evaluada en x sub 0 va a ser igual a 2 por x sub 0. ¿Sí? Sí, ¿verdad? Eso es lo que va a ir aquí. 2 veces x sub 0. Eso es la derivada evaluada en x sub 0. Y esto va a ser igual a f de b. ¿Cuánto es b? Recuerden, este es el intervalo a, b. Entonces b vale 2, sería f de 2 menos f de a, que sería f de menos 1, sobre b menos a. ¿Ya? Entonces aquí te queda 2 veces x sub 0, va a ser igual a f de 2. ¿Cuánto sale f de 2? La función evaluada en 2 sale 4, menos la función evaluada en menos 1, sale 1, sobre 2 más 1. Esto me queda 3 sobre 3. Entonces te quedaría 2x sub 0 es igual a 3 sobre 3 es 1. Y por lo tanto te queda que x sub 0 vale 1 medio. ¿Sí? Y eso es lo que nosotros vamos a tener. Ya, si ustedes quieren hacer un gráfico de qué es lo que está pasando aquí, pues tienen que dibujar a la parábola, ¿no? Pero solo en el intervalo que te dicen, de menos 1 a 2. Entonces, cuando vale menos 1, te quedaría aquí 1. Cae por aquí. Y cuando vale 2, vale 4. Cae por acá, más o menos. Cuando vale 2, vale 4, cae por aquí. Y pasa por el origen. Ahí tenemos a esa parábola, ¿no? Vamos a suponer que aquí está el 4. Ya, esta es la función f de x en ese intervalo. Y el punto 1 medio, ese es el punto que yo hallé, el punto 1 medio va a estar por aquí más o menos. ¿Ya? Por aquí 1 medio. ¿Sí? Entonces, la recta secante, a ver aquí, ahí sería. La recta secante y la recta tangente, miren que aquí hay que hacer un poquito mejor el gráfico, ¿no? Porque ahí no se va a notar la diferencia. Déjenme primero dibujar esta recta. Es por lo que la parábola está un poco mal dibujada. Creo que ahí salió un poco mejor, creo. Vamos a suponer que aquí está el punto 1 medio, ¿no? Para que todo se vea bien. ¿Ya? Entonces, miren, como esta función es una parábola, es continua y es derivable porque es un polinomio, entonces la recta secante y la recta tangente en ese intervalo de menos 1 a 2 son paralelas estas dos rectas. Eso es lo que quiere decir el teorema de valor medio. ¿Alguna preguntita, chicos? ¿Alguna preguntita? ¿Estamos claros todos? Me podrían preguntar cuál es la distancia de ambas. No, eso no te piden. La distancia entre dos rectas. Eso no piden.
Ya miren, y ese es el teorema de Lagrange, o teorema de valor medio, no, nada del otro mundo, eso es todo. ¿Ya? A ver, como segundo, en la otra sesión, más tarde, más de noche, vamos a hacer más ejercicios de esto de aquí, ¿ya? Para que quede como que un poco más claro esto de aquí. El segundo teorema se lo conoce como teorema de rol. A ver, espérenme un ratito que me vinieron a buscar. Espérate, que está cerrado por dentro. Aguanta, está cerrado por dentro. Ahí ya. Ya. Que me muera, mira. Ya, que se va a la mañana otra vez. Hay dos. Te puedes poner uno ahí y otro acá. Cosa que sale todo el aire. Y que aquí yo voy a poner el reactor. Y que mi idea es poner un solo aire Igual que tengo y que. acá con dos reactores. Es que igual la semana que viene ya tengo que cambiarlo. No hay mucha huella. Ya. La huella. Eso que no, yo no había probado así, ni con la puerta cerrada. Nada, pero todavía como que retumba. Ah, sí. Tengo que irme a un lado que No, no sea principal. Sí.
Ya ver, bien, miren, este teorema dice lo siguiente, ¿no? Igual que el problema anterior, tú vas a tener una función f que sea continua. Continua en el intervalo a, b, y va a ser también derivable, ¿no? En el intervalo a, b. Ya, y este teorema dice lo siguiente, que si tú tienes la siguiente condición, que f de a es igual a f de b, entonces existe un valor x sub 0 en el intervalo a, b, tal que la derivada en ese punto x sub 0 vale 0. ¿Ya? Eso es lo que te dice este teorema, el teorema de Rolle. O sea, tú vas a tener una gráfica de la siguiente forma. Vamos a tener aquí una función f de esta forma. Miren, la condición es que f de a sea igual a f de b, ¿no? Entonces aquí está el punto a, aquí estaría f de a, aquí está el punto b, pero aquí mismo tiene que estar f de b, para que f de a sea igual a f de b. ¿Ya? Entonces, si f de a es igual a f de b, esto es lo único que debe cumplirse ahora. Si f de a es igual a f de b, entonces automáticamente existe un valor x sub 0 que pertenece al intervalo a, b, tal que la derivada en ese punto vale 0. Miren, ahí está. La derivada en el punto x sub 0 vale 0. Eso es lo único que dice el teorema de Rhodes. Con este teorema es súper sencillo. Lo único que ustedes tienen que comprobar es esto, que f de a sea igual a f de b. Si esto de aquí se cumple, entonces automáticamente existe un punto pero no sabes cuál es. Ojo, existe un punto x sub 0 tal que la derivada en ese punto valga 0. Ya, no sé si tienen alguna pregunta con respecto a este teorema. Miren, es un teorema súper sencillo. Confirmen. ¿Sí? ¿Sí está claro, chicos? Claro, profe. Claro. Ya miren, por ejemplo, una función que puede cumplir con esto sería la función f de x igual a, pongámosles x al cuadrado más 4 en el intervalo de menos 2 a 2. ¿Ya? Entonces, ¿cómo yo determino? Miren, ¿cómo yo determino que en este intervalo hay un máximo o puede ser un mínimo también? Dependiendo si la curva es así, ¿no? Siempre y cuando estos dos puntos estén a la misma altura, para que f de a sea igual a f de b, ¿no? En este caso de acá sería un mínimo. Ya, entonces, ¿cómo yo determino que en este intervalo hay un máximo o hay un mínimo? Pues simplemente aplicando lo que es el teorema de Rolle. Entonces calculo f de a sería f de menos 2, y esto te da menos 2 al cuadrado más 4, y esto te da 8. Y también calculo f de b, y f de b sería f de 2, que esto de aquí es 2 al cuadrado más 4, y esto de aquí también te da 8. Entonces, como f de menos 2 es igual a f de 2, por lo tanto, existe un valor c, o x sub 0, que pertenece al intervalo de menos 2 a 2, tal que la derivada en ese punto x sub 0 vale 0. Y esa sería la conclusión. ¿Alguna preguntita, chicos? ¿Alguna preguntita? Profe, Sí, dígame. ¿y si es cóncava hacia arriba o hacia abajo? ¿Qué cosa? Si es cóncava para arriba o para abajo. Por la segunda derivada. Ah, vale. Gracias.
Claro, tienes que hallar la segunda derivada. Si la segunda derivada, ese es el teorema de la segunda derivada. Teorema de la segunda derivada. Que te dice que si la segunda derivada es mayor a 0, entonces la función es cóncava hacia arriba. Y si la segunda derivada es menor a 0, entonces la función es cóncava hacia abajo. ¿Sí? Ese es el teorema que tienes que aplicar. ¿Ya? Profe, ¿puede hacer un poquito en la pantalla más para a un ladito? Porque no quería copiar la última parte. Gracias. ¿Ya? Bien, entonces, listo. Ese sería el segundo teorema. Este teorema, como les expliqué, es súper sencillo, no es nada del otro mundo, solo tienen que verificar si se cumple esta condición, que f de A sea igual a f de B. Si esto de aquí se cumple, entonces en ese intervalo A, B, hay un máximo o hay un mínimo. No sabes cuál es, ojo, cuidado, no sabes cuál es, no sabes si es máximo o no sabes si es mínimo. Solamente sabes que existe un punto tal que su derivada vale 0. Pero ustedes saben que la derivada se hace 0 en un máximo o en un mínimo, pero el teorema no te dice si es máximo o es mínimo. ¿Ya? Entonces pilas con eso. No, imagínense aquí, ¿no? Supongamos que no conocemos cuál es esa función. No sé ni quién es. Ustedes ya saben que es una parábola subida 4 unidades y cóncava hacia arriba. Ustedes ya la saben. Pero imaginen que no la conocen, no la saben. Y te dan este intervalo de menos 2 a 2. ¿Ya? Entonces, y ustedes quieren saber si en este intervalo esta función tiene un máximo o un mínimo. Y miren, suponiendo que no conocen cómo es esa función. ¿Ya? Entonces tú solamente aplicas el teorema de Rolle y tú verificas que estas dos condiciones sean iguales. Y si son iguales, entonces tú puedes concluir que existe un valor en ese intervalo tal que su derivada vale 0. Es decir, existe un máximo o un mínimo, pero no sabes cuál es. ¿Ya? Eso es lo que dice el teorema de Rolle. Pilas. Bien, entonces vamos a tener como tercero. En la otra sesión vemos el cuarto teorema. Tenemos como tercero el que se conoce como teorema de Cauchy. ¿Sí? ¿Qué dice este teorema? Dice lo siguiente. Vamos a tener en cambio dos funciones, sean f y g, dos funciones continuas en a, b y derivables en el intervalo a, b. ¿Sí? Entonces, vamos a tener dos funciones, miren, f y g continuas en a, b y derivables en a, b. ¿Sí? Si esto de aquí se cumple, entonces, a ver, miren. Primero, a ver, voy a separar este problema en dos. La función f es continua y derivable. Si la función f es continua y derivable, entonces tú puedes aplicar el teorema 1, que es el que está acá, miren. Sea f una función continua y derivable, entonces existe un punto tal que la derivada en ese punto sea igual a esto. Entonces,
Si la función f es continua y derivable, quiere decir que existe un punto x sub 0 en el intervalo a, b, tal que la derivada en ese punto, perdón, en el punto x sub 0 es igual a f de b menos f de a sobre b menos a. Es decir, ustedes saben que esto de aquí significa que la pendiente de la recta tangente es igual a la pendiente de la recta secante. Sí, eso ya lo vimos en el teorema 1. La segunda condición dice lo mismo, pero ahora con otra función g. G es continua y derivable. ¿Sí? Eso es lo que dice el teorema de Cauchy. Entonces, automáticamente existe un punto x sub 0 que pertenece a ese intervalo a, b, tal que la derivada, pero bueno, no sería f sino g, la derivada en ese punto x sub 0 es igual a g de b menos g de a sobre b menos a. Es decir, la pendiente de la recta tangente a la función g tiene que ser igual a la pendiente de la recta secante de la función g. En otras palabras, nosotros vamos a tener un gráfico de la siguiente forma. Van a observar aquí. Tengo aquí una función, vamos a ponerle así f, y vamos a ponerle acá de otro color g, y ambas están en un intervalo a, b. ¿Sí? Aquí va a estar el punto b. Entonces, como la función f es continua y derivable en este intervalo, quiere decir que va a existir un punto x sub 0 en ese intervalo tal que, observen, la pendiente de la recta tangente, perdón, la pendiente de la recta secante tiene que ser igual a la pendiente de la recta tangente. ¿Sí? Eso es lo que dice el teorema. Y ahora, eso es con la función f. Y ahora con la función g, lo mismo, con este mismo punto x sub 0, solo que ahora toco la función g, la de acá. ¿Ya? Entonces, trazo una recta secante a la función g, secante. Vamos a ponerle otro color, secante a la función g. Y esta recta secante tiene que tener la misma pendiente que la recta. Esta recta tangente tiene que tener la misma pendiente que la recta secante. De esa forma. Y aquí podemos arreglar un poquito el gráfico. Vamos a ponerle de esta forma, así, para que se vea la tangencia. Ahí. Ya, entonces miren, esta de aquí es la derivada de g evaluada en x sub 0. La pendiente, ¿no? La pendiente de esta recta. Y la pendiente de la recta de acá, la que está acá primerita, viene a ser la derivada de f evaluada en el punto x sub 0. Por conclusión, estas cuatro rectas, ¿qué tienen que ser estas cuatro rectas? Paralelas. Las cuatro tienen que ser paralelas. Entonces quiere decir que la pendiente de la recta tangente a la función f tiene que ser igual a la pendiente de la recta tangente a la función g. Y por lo tanto, si esta derivada tú la mandas acá a dividir, te quedaría que f' evaluada en x sub 0 sobre g' evaluada en x sub 0 es igual a 1. Y es obvio, ¿no? Es obvio que esta división valga 1, porque esta pendiente es igual a la de acá. Entonces se cancelan y queda 1. ¿Ya? Pero, a ver, vamos reemplazando, ¿no? Aquí tengo f' evaluada en x sub 0 sobre g' evaluada en x sub 0. Nosotros sabemos que f' evaluada en x sub 0, acá está, ¿ves? Vale esto, f de b menos f de a sobre b menos a, y eso va a estar dividido para g' de x sub 0, y eso vale lo que está aquí. G de b menos g de a sobre b menos a. ¿Sí? Entonces aquí claramente podemos observar que se cancela esto de aquí, y te queda que la derivada evaluada en x sub 0 sobre g' evaluada en x sub 0 es igual a f de b menos f de a sobre g de b
menos G de A. Y esto es lo que se conoce como el teorema de Cauchy. ¿Sí? No sé si tienen alguna pregunta, chicos. En el teorema hay otra condición. Decía que G no podía ser cero. Ah, bueno, es que es obvio, ¿no? Porque está en el denominador. ¿Sí? O sea, la pendiente no puede ser cero. Es obvio porque esa pendiente va a estar aquí en el denominador. Aquí puedes ponerle, ¿no? G' evaluada en x sub 0 debe ser diferente de 0. ¿Sí? Bien, entonces si les piden aplicar el teorema de Cauchy, esta es la fórmula que ustedes tienen que aplicar. ¿Ya? Pero lo que ustedes tienen que saber es la parte teórica de acá, ¿no? Que si tú escoges un punto x sub 0, este punto x sub 0 lo haces, miren aquí está, ¿no? Este punto x sub 0 lo haces tocar tanto con f como con g, aquí en este punto, y en esos dos puntos trazas una recta tangente, y esas dos rectas deberían tener igual pendiente, tal como lo escribí aquí. Esas dos rectas tienen que tener igual pendiente. Y a partir de aquí se llega acá, ¿no? Siempre y cuando la función sea continua y derivable. Siempre y cuando sea continua y derivable. ¿Alguna pregunta, chicos? ¿Alguna pregunta? Sí, está claro, chicos. Confirmen. María Cecilia, Andreina, Giancarlo. Sí, profe. Ya miren, por ejemplo, aquí en este problema 23, me dicen aplique el teorema de Cauchy a las funciones f y g en el intervalo de 0 a pi medios. O sea, cuando me dicen aplicar, me dicen que verifique si se cumple el teorema. ¿Ya? Entonces, primero, la función seno de x es una función continua y también derivable. ¿Sí? Derivable, ¿por qué? Porque no tiene ni picos ni tiene saltos. Miren, eso lo estoy diciendo yo con mis palabras, pero eso tienen que escribirlo ustedes en la lección o en el taller. F es continua y derivable, ¿no? Tienen que escribirlo. Ya que no tiene picos ni saltos. Todo eso tienen que escribirlo ustedes. Yo lo estoy diciendo nada más. Ya, pero ustedes en la lección o en el taller tienen que escribirlo. Porque esas son las condiciones para el teorema de Cauchy. La función g, que es coseno de x, es una función continua, ¿ya? De menos infinito a más infinito, y es derivable porque no tiene picos ni tiene saltos, ¿sí? Y es una función periódica, ¿no? Entonces, como se cumplen esas dos condiciones para las dos funciones, quiere decir que en este intervalo debe existir un valor x sub 0 tal que se cumpla el teorema de Cauchy. Debe existir. A ver, ¿cuál va a ser ese valor? No lo sé y no nos importa. No nos están pidiendo que encuentre ese valor, no. Sino simplemente que demostremos que el teorema se cumple. ¿Ya? Entonces, en este intervalo debe haber un valor x sub 0. Entonces, ¿qué datos necesitamos? Necesito la derivada, ¿no? La derivada de f de x y la derivada de g de x. Eso es lo que necesito. ¿Cuánto es la derivada de f?
La derivada de f va a ser igual a coseno de x sobre la derivada de g va a ser menos seno de x. Y esas derivadas tienen que estar evaluadas en un punto x sub 0. Entonces, coseno de x sub 0 sobre menos seno de x sub 0 debe ser igual a ¿quién? A ver, ¿qué dice el teorema? Debe ser igual a f de b menos f de a menos f de a sobre g de b menos g de a. Entonces todo aquí debe ser igual a sería f de b, f es seno, miren, entonces sería seno de b, que sería pi medios, menos f de a, que sería seno de 0, sobre g de b, que sería coseno de pi medios, menos coseno de a, que sería coseno de 0. ¿Sí? Eso de ahí es lo que nos queda. A ver, entonces, ¿cuánto queda esto aquí? Coseno de x sub... Oh, bueno, primero resolvamos lo de acá. Ya lo de acá. Aquí tengo seno de pi medios es 1 menos seno de 0 es 0 sobre coseno de pi medios es 1 menos coseno de 0. Perdón, coseno de pi medios es 0 menos coseno de 0 que es 1. ¿Ya? Entonces aquí te queda lo siguiente, menos coseno de x sub 0 sobre seno de x sub 0 va a ser igual a 1 sobre menos 1, que eso sería igual a menos 1. ¿Ya? Se eliminan los menos y entonces te quedaría coseno de x sub 0 sobre seno de x sub 0 igual a 1. ¿Sí? Si yo le saco el recíproco a esta ecuación, o lo invierto, o simplemente el seno lo mando a multiplicar acá al otro lado, te va a quedar que el coseno de x sub 0 debe ser igual al seno de x sub 0. ¿Ya? Y cuando el coseno es igual a la función seno, cuando el ángulo, en este caso es x sub 0, sea igual a pi cuartos. ¿Ya? Entonces en el ángulo de pi cuartos se cumple el teorema de Cauchy. No sé si tengan alguna preguntita, chicos. Confirmen, chicos, confirmen. ¿Está claro? ¿Sí quedó claro ese problema? Ya, entonces, tómenle foto ahí. En la siguiente sesión, o sea, más tardecito, vamos a resolver estos problemas que están acá. Aquí tengo ejercicios de, aquí, teorema de Lagrange, vamos a hacer unos cuantos más. Teorema de Rolle, vamos a hacer los que están aquí, unos cuantos más, un parcito también. Y bueno, teorema de Cauchy también vamos a hacer los dos que faltan, ¿sí? Como para practicar esos temas. Y de ahí vamos a pasar al último tema, que es teorema del L'Hopital, que básicamente es calcular límites, ya, sino que de una manera un poco más sencilla nada más. ¿Ya? Bien, chicos, entonces espero que les haya quedado claro esto de aquí. No sé si tienen alguna pregunta, si no, nos vemos en la siguiente sesión más tardecito a las 10 de la noche. Gracias, profe. ¿Ya? ¿Pasa bien? Profe, ¿es a las 9 o a las 8 la siguiente sesión? No, a las 10. Ok. Ya, gracias. Ok.